En el funeral de mi abuelo, vi a Andelsa por primera vez. En cuanto apareció, la gente que estaba cerca susurró: «¿Es Elsa? ¿Por qué ha vuelto?». Después de tantos años, pensé que estaba muerta. Su tono estaba lleno de desdén, desprecio y alegría por el mal ajeno, como si Andelsa fuera una fugitiva que no debería haber regresado. Y más o menos sabía la razón. Mi Andelsa se llama Elsa, es la hija menor de mis abuelos y la hermana biológicamente menor de mi padre. Pero ya no estaba en casa antes de que yo naciera, y nunca la había visto antes. Mi impresión sobre ella proviene básicamente de mi abuela, que me contaba día tras día que trabajé muy duro para criarla, vendiendo arroz y harina para apoyar su educación, y que luego la ayudé a celebrar su boda. Sin embargo, se escapó sin decir palabra e incluso amenazó con romper lazos conmigo. ¡Ay, por qué tengo una vida tan amarga! Di tanto para criar a una hija ingrata. En otras palabras, Andelsa se escapó de casa y rompió lazos con sus abuelos. Lo cual se consideraba impactante y escandaloso en las zonas rurales de aquella época. Los Dilligers valoraban la piedad filial, y todos consideraban a Andelsa una desgracia. A menudo consolaban a la abuela diciéndole: «A una hija como esta, tarde o temprano le caerá un rayo. Simplemente finge que nunca tuviste una hija así, y no dejes que eso arruine tu salud». Andelsa estuvo ausente durante 8 años, nadie sabía a dónde había ido, qué hacía, ni siquiera si estaba viva o muerta. Solo después de que su abuelo falleciera repentinamente de un derrame cerebral, finalmente regresó. Pero nadie la recibió, lo que le esperaba era una tormenta de sangre y caos. El primero en abalanzarse fue mi padre. Agarró a Andelsa por el cuello y la abofeteó con fuerza. Gritó furioso: «Elsa, ¿no rompiste con papá? ¿Por qué has vuelto ahora? ¿Crees que papá no sufrió lo suficiente al morir? Fuera de aquí, no eres bienvenida». Andelsa se cubrió la cara y no dijo nada. Pensé que lloraría a escondidas, pero en realidad su expresión era muy tranquila, como si hubiera esperado esto desde hacía mucho tiempo. La tía Charlotte no la golpeó, simplemente se secó las lágrimas con el delantal, inexplicablemente. «Elsa, por fin accediste a volver. A lo largo de los años, mamá y papá te han extrañado mucho». Anders solo hablaba por enojo. «No te lo tomes a pecho. Entremos y hablemos». Más tarde finalmente entendí por qué hicieron lo que hicieron. Uno hace de bueno y el otro de malo, engañando a todos los invitados para que la reputación de la familia no se manche. En cuanto al juicio de la tía Elsa, apenas comienza. Por la noche toda la familia se sentó a cenar junta, pero el ambiente era muy tenso. Mis padres, mi abuela y la tía Charlotte regañaron furiosamente a la tía Elsa. Eso significa que es una desleal, que avergüenza a la familia y que debería ser golpeada hasta la muerte. Ahora que la abuela todavía está dispuesta a dejarla volver a casa, debería estar agradecida. Siempre dudo un poco de lo que dicen los adultos. Pero mi hermano pequeño se lo cree muchísimo. Solo tiene 3 años e incluso señaló a la tía Elsa, regañona y maleducada. Le dije que no dijera tonterías. Entonces mamá me pidió que llevara a mi hermanito a jugar aparte, mientras seguían juzgando a la tía Elsa. Cuando la gente del campo se pone agresiva, nunca se molestan en ser amables, sus palabras son tan duras como pueden ser, y le lanzaron palabras soeces a la tía Elsa como si fueran aguas residuales. En esa época, también aprendí un dicho de la tía Charlotte: no hay malos padres en el mundo. Lo que siguió fue que por mucho que odies a tus padres, no debes romper lazos. Sin ellos, ¿dónde estarías? ¿Te han carcomido la conciencia? El tono fue muy contundente y la tía Elsa no replicó. No fue hasta que pasaron 2 horas, después de que todos se hubieran reprendido y desahogado, que la tía Elsa sacó en silencio un fajo de billetes de su bolso y lo puso sobre la mesa. «Este es el dinero que he ganado a lo largo de los años. ¿No dijiste que era culpable? Entonces lo espiaré ahora». Los ojos de la abuela se iluminaron al tomar los billetes y examinarlos bajo la luz durante un buen rato, y su expresión fría se desvaneció poco a poco. Entonces le pregunté tímidamente a la tía Elsa: ¿solo $19.000? Llevas tantos años trabajando al aire libre que deberías tener más dinero. La tía Elsa encendió un cigarrillo, guardó silencio un momento, luego giró la cabeza y rió entre dientes.
Sí, pero todavía debo $30,000 en préstamos afuera y aún no he pagado el alquiler. Si Charlotte y Ander tienen dinero, pueden prestarme algo y lo usaré inmediatamente para pagar el préstamo. De ahora en adelante me mantendré en contacto con ustedes y les agradeceré a todos. Al oír esto, mis padres y la tía Charlotte palidecieron y terminaron el tema de inmediato. Para nosotros tampoco es fácil, Elsa. No podemos ayudarte. Mamá, con $19,000 ya es suficiente, no presiones más a Elsa. La tía Elsa exhaló lentamente una bocanada de humo, los miró con frialdad y luego se giró para subir las escaleras. Compré un billete de tren para mañana de vuelta a Guangdong. No tengo tiempo para quedarme con ustedes. A la abuela se le ocurrió algo de repente y salió corriendo tras ella. Elsa, antes de irte, anota el número de mi tarjeta. Solo envíame $3,000 cada mes a partir de ahora. ¡Pum! La tía Elsa cerró la puerta de golpe. La sala, que acababa de ser ruidosa y caótica, de repente quedó en silencio. De hecho, $10,000 era mucho dinero en aquel entonces. Mis padres y la tía Charlotte sostuvieron los billetes uno por uno y dijeron: «Mira cómo se viste, solo es una chica de fábrica. Es imposible que haya ganado tanto. No estaría haciendo esas cosas afuera, ¿verdad?». De repente todos retiraron las manos, como si el dinero se hubiera ensuciado. Pero después de que la tía Elsa se fuera, se repartieron el dinero sin pudor, llenando una bolsa entera. Fue bastante gracioso. Cuando la tía Elsa se fue, nadie la despidió. Solo la volví a ver temprano por la mañana cuando fui al baño. Hacía mucho frío y me sentía un poco reacio, así que me puse los zapatos y la seguí, gritándole mientras corría. Llevaba una mochila, sus pies pisando el camino fangoso de la madrugada, regresando lentamente. Su mirada era un poco confusa. ¿Eres la hija de Andrew, Linda? Sabía quién era yo, pero no muy bien. Asentí y le tomé la mano. No sabía qué decir en ese momento ni se me daba bien ser sentimental, así que simplemente dije la frase auspiciosa que acababa de aprender. Que tengas un buen viaje, tía Elsa. Una curva se dibujó en la comisura de sus labios mientras sonreía suavemente. De repente, recordando algo, sacó unos dulces del bolsillo. Estos son los que traje de afuera. Quería dártelos, pero se me olvidó. Linda, estudia mucho cuando regreses. Cuando vengas a la gran ciudad en el futuro, te llevaré a divertirte. Estaba muy feliz, ¿de acuerdo? Entonces, tía Elsa, ¿dónde estás? Sonrió y dijo: estoy en Shanghái. Les dije que estaba en Guangdong para engañarlos, pero esto es solo para que lo sepas. Shanghái es muy grande y divertida, Linda, no limites tus horizontes a un pequeño pueblo de montaña. Mucho después me enteré de que por aquel entonces, la tía Elsa trabajaba como vendedora en una empresa de ropa en Shanghái mientras se preparaba para el examen de admisión a la universidad para adultos. Nunca dejó de estudiar. Y también fue la primera persona en mi vida que me animó a estudiar con ahínco. Le prometí solemnemente: está bien, nos vemos en Shanghái, tía Elsa. Después de que la tía Elsa se fue, me llevé esos pocos dulces a casa. Pero al final, no me llegó ni uno. Mamá le dio todos los dulces a mi hermanito y fingió recogerme comida, diciendo: Linda, comer demasiados dulces es malo para los dientes, y las niñas engordan si comen demasiado. Come más verduras. Estaba un poco triste, pero cuando pensé en que papá me daría una bofetada por estar de mal humor en la mesa, volví a contener las lágrimas. Mamá se enteró de que acababa de despedir a la tía Elsa y, como era de esperar, empezó a hacerme preguntas de nuevo. Como tantas otras veces, cuando pidió prestada a la tía Elsa para advertirme, me dijo con una sonrisa: Linda, ¿no te parece que la tía Elsa es un poco rara? No acabarás como ella. ¿Te irás sin decir palabra y nos ignorarás? Ya sabía la respuesta habitual, así que dije sin expresión alguna: no, no lo haré. Volvió a preguntar: ¿querrás a tu hermanito en el futuro? ¿Le ayudarás a comprar una casa? ¿Seguirás dándoles dinero a mamá y papá? Yo solo tenía 8 años en aquel entonces y de hecho me dijo estas cosas. Pero claro, solo pude decir que sí. Mamá me dio una palmadita en la cabeza con satisfacción. Así es, el amor de mamá por ti no fue en vano. No seas como la tía Elsa, es una payasa.
Miré a mi hermanito comiendo dulces aparte. Chocolates crujientes, cremosos, todos deben estar deliciosos. Esos dulces me los dio la tía Elsa. Creo que la tía Elsa no es tan mala como dicen. De hecho, me cae bien. El regreso de la tía Elsa causó revuelo en el pueblo. Durante varios días, todos murmuraron sobre mi familia. Mi abuela es la persona más orgullosa. Ahora ya no tiene miedo, se pasea por el pueblo abiertamente. Ay, mi hija regresó y me dio $20.000, pero todavía no soporta cortar lazos conmigo. Al principio los aldeanos no lo creyeron, así que la abuela no paraba de molestarlos contándoles lo de aquella noche. Incluso presumió de que la tía Elsa le manda dinero todos los meses y la cuidará bien en su vejez. Fantaseaba con tantas cosas, pero nunca pensó si su hija lo estaba pasando mal o si era feliz allí. Pero pronto dejó de reír. Porque descubrió que la tía Elsa ya no estaba disponible. Porque el número de teléfono que dejó la tía Elsa era falso y no se podía conectar. Además, nunca más le envió dinero a la abuela. Así que la abuela volvió a maldecirla, hija ingrata. Ojalá te atropelle al salir y que tu hijo nazca sin ano. Realmente no entiendo cómo una madre puede odiar tanto a su hija. Pero en familias infelices, parece ser la norma como en la nuestra. Poco a poco crecí y llegué a la edad de ir a la secundaria. En aquella época el pueblo se resistía a que las niñas fueran a la escuela, pero la educación obligatoria de 9 años era obligatoria, y mis padres no me lo impidieron. Más tarde obtuve muy buenas calificaciones en los exámenes, situándome entre las mejores del condado. El director dijo que asistir a la escuela secundaria del pueblo podría ser un desaprovechamiento de mis talentos y esperaba que fuera a la ciudad a cursar la secundaria. Por eso incluso visitó mi casa 3 veces. Linda ha demostrado ser un talento excepcional en el pueblo a lo largo de los años. Es muy inteligente y perspicaz. Si tus padres están dispuestos a gastar dinero en criarla, sin duda tendrá un futuro brillante. El director habló con seriedad, pero mis padres no lo entendieron bien. Uno de ellos tiene educación secundaria, el otro solo primaria. Han cultivado la tierra toda su vida, saben que la educación es importante, pero no entienden por qué es importante que las niñas estudien. Mi madre dijo con torpeza, «Directora, ¿me está tomando el pelo? Las niñas pueden terminar la secundaria y empezar a trabajar. ¿De verdad es necesario ir a una secundaria en la ciudad?» La directora se puso nerviosa. Normalmente no convencería a alguien así, pero Linda es muy inteligente. Aprende todo rápido. Con una mente como la suya, una vez que vaya a la universidad, ganará mucho más dinero que trabajando en una fábrica. Al oír mencionar el dinero, mis padres finalmente reaccionaron. ¿De verdad hay tanto? El director levantó los 5 dedos. Mi sobrina estudió en una escuela de magisterio y ahora trabaja como maestra en la ciudad. Gana $5.000 al mes, sin contar otras bonificaciones y subsidios. Mis padres quedaron boquiabiertos al unísono. En ese entonces los ingresos mensuales totales de toda nuestra familia eran menos de $2.000 estadounidenses. El director dijo que si quería estudiar, podría usar sus contactos para que me presentara al examen del distrito municipal, y con mis calificaciones, no debería ser un problema. Si obtenía una buena calificación, incluso podría solicitar una exención de matrícula. Mis padres se dejaron convencer así y se quedaron despiertos toda la noche para hablarlo con mi abuela. Esa noche no pude dormir bien, pensando que mi futuro podría cambiar por esto. Estaba emocionado y nervioso a la vez. Pero tras una noche de espera, llegaron a la conclusión de que no podían ir a la ciudad a estudiar. La razón era que mi abuela no estaba dispuesta. Su mentalidad era aún más retrógrada que la de mis padres. Pensó que el director solo intentaba asustarla y que las niñas no tenían futuro en la escuela. Al principio pensé que no era un problema insalvable. Como la familia le hace caso a la abuela en todo, solo necesitaba encontrar la manera de persuadirla con más fuerza. Hasta que la oí decir en secreto a mis espaldas que es inteligente y que Julián también lo es. En fin, centra toda tu energía en Julián, deja que gane mucho dinero. En cuanto a Linda, graduarse de la secundaria y empezar a trabajar está bien. Una fábrica de ropa puede ganar unos miles de dólares al mes, no hay necesidad de enviarla a una buena escuela. Me dio un vuelco la sangre.
Resultó que tenía esa idea en mente. Y mis padres biológicos estuvieron de acuerdo. Lloré e hice berrinches, pero eso no hizo que mis padres cambiaran de opinión. Después de eso casi no me atreví a mirar al director, sintiendo que había defraudado sus bienintencionados esfuerzos. El día que fui a inscribirme en la secundaria del pueblo, me sentí fatal. Porque ese mismo día, el segundo alumno de nuestra clase fue a una secundaria de la ciudad, sus notas eran peores que las mías, pero aún así tuvo la oportunidad. Solo después de mucho tiempo me di cuenta de que aunque no era tan inteligente como yo, era hijo único, el único que mantenía a toda su familia. Y desde que nació mi hermano menor, perdí ese privilegio. Mamá también parecía un poco culpable conmigo y me consoló diciéndome, no te desanimes, Linda. En aquel entonces mamá dejó la secundaria por tus tíos, y ahora le va bien. La tía Charlotte es la hija mayor de la familia. Dejó la escuela antes de terminar la primaria y se puso a trabajar. Más tarde se casó con un buen esposo y tuvo varios hijos. El oro siempre brilla, y mamá cree que se pueden superar todas las dificultades. Siempre serás el mejor. Ya tenía 12 años en ese entonces, pero ella me trataba como a un niño pequeño para consolarme. Renunciar a oportunidades educativas por el bien de los hermanos y la familia, se supone que es su medalla de honor. De verdad no quiero una vida así. La secundaria a la que asistí era la mejor de la ciudad, pero el rendimiento de los estudiantes seguía siendo desigual y, en general, bastante deficiente. Muchos estudiantes se saltaban las clases para conectarse a Internet, se reunían en el pequeño bosque, se peleaban e incluso participaban en actividades ilegales. 3 de los 4 ventiladores del aula estaban rotos y permanecieron sin reparar durante mucho tiempo, lo que hizo que el verano fuera insoportablemente caluroso. El dormitorio estaba abarrotado de 8 personas, tan apretado que incluso darme la vuelta era incómodo. De vez en cuando, reflexionaba sobre si estaba siendo demasiado pesimista, si me estaba dejando llevar demasiado por el arrepentimiento y el dolor de no haber podido ir a una escuela secundaria de la ciudad, hasta el punto de perder la motivación para seguir adelante. Hasta que un día brumoso un pensamiento repentino me vino a la mente, las palabras de la tía Elsa, debes estudiar mucho. Cuando vengas a la gran ciudad en el futuro, te llevaré a divertirte. Esas palabras me impactaron profundamente. Shanghái debe ser muy hermosa. Más tarde usé la computadora de la escuela para buscar fotos de Shanghái, y vi la Torre Perla Oriental, el centro financiero mundial de Shanghái, el acuario. Limpio de ensueño, un mundo completamente diferente al del pequeño pueblo donde vivo. Las hermosas esperanzas son como burbujas frágiles, pero irresistiblemente embriagantes, que dan lugar a una valentía inexplicable. Ese día, con lágrimas en los ojos, escribí en mi diario, algún día subirás a la cima de la Torre Perla Oriental para disfrutar de la vista, Linda, así que ponte manos a la obra desde ahora. Ni siquiera tuve tiempo de pensarlo, la tía Elsa no me dejó ningún contacto. ¿Cómo iba a saber dónde estaba? ¿Cómo iba a saber si lo que decía era verdad o mentira? Pero simplemente le creí. Porque, como ella, yo era una mujer que esperaba escapar de esta familia numerosa y sofocante. El director tenía razón. Soy bastante inteligente y con un poco de esfuerzo, puedo estar entre las mejores del curso. Pero estar entre las mejores del pueblo y estar entre las mejores de la ciudad son conceptos completamente diferentes. Si quiero entrar en una escuela de la ciudad, tengo que esforzarme aún más. Así que trabajé muy duro, incluso en el autobús de vuelta a casa cada semana, abría los libros que llevaba para estudiar. El autobús olía fatal, y el movimiento me revolvía el estómago, pero no soportaba soltar los libros. Porque una vez que llegara a casa, no tendría tiempo para mí. En casa tengo que cuidar a mi hermano menor, esta es la tarea que me dieron mis padres. Mi hermano Julián es 5 años menor que yo y acaba de empezar la primaria este año. Es bastante inteligente pero le encanta jugar demasiado. Un problema que debería tomarle unos minutos, puede alargarse 2 horas. No es que le pique el trasero, sino que le duele la cabeza o simplemente no puede calmarse. Por eso sus notas son bastante normales. Mamá me ha ordenado repetidamente que me asegure de que mejore sus notas. En ese momento abrí la boca un poco confundido. No soy su profesor. Pero papá dijo enojado, eres su hermana, ¿verdad? ¿No es natural que una hermana ayude a su hermano?
Sí, literalmente creció chupando la sangre de la tía Charlotte. Solo quienes se benefician pensarían que es natural, ¿verdad? Además de darle clases particulares a mi hermano, todavía tengo que hacer las tareas de la casa. Otros estudiantes pueden relajarse en casa durante las vacaciones, pero yo no puedo descansar ni un momento. Me despertaba a las 5 de la mañana, cocinaba, alimentaba a los cerdos y las gallinas, y luego trabajaba en el campo con mis padres hasta el anochecer. A veces, cuando no hay mucho trabajo en la granja, todavía tengo que lavar la ropa de toda la familia, limpiar la casa y siempre vigilar a mi hermano menor para evitar accidentes. Mi hermano menor es una persona importante en la familia. Una vez se subió a un árbol para coger un nido de pájaro y se cayó, torciéndose el pie. Mi abuela me regañó un buen rato. ¿No supiste detenerlo? ¿De qué sirve tenerte como hermana? Estaba lavando ropa en ese momento, ¿cómo iba a tener tiempo? Pero no me defendí, no podía contradecir a mi abuela. Cada vez envidio más a mi tía Elsa, que está lejos en un país extranjero. ¿Se escapó también de casa en aquel entonces porque no soportaba todo lo que allí ocurría? ¿Y ahora que está lejos de esta familia tóxica, se siente libre y feliz? No lo sé, pero poco a poco he comprendido su decisión. Quizás no sea la villana de la que todos hablan. Mis notas siempre fueron muy buenas durante los 3 años de secundaria. El director de la escuela en aquel entonces me dijo que el pueblo tenía algunas plazas cada año para que los estudiantes fueran a la ciudad, y que mientras presentara los exámenes con normalidad, no habría ningún problema. Durante las vacaciones de invierno antes del examen, les conté a mis padres esta noticia, con la esperanza de que siguieran apoyándome en mis estudios. Pero mi padre estaba fumando y mi madre lavando la ropa, ninguno de los dos dijo ni una palabra. Tras un largo silencio, mi madre finalmente habló: Linda, esto requiere la aprobación de tu abuela, pero en fin, no nos oponemos. Así que igual que hacía 3 años, seguí a mi abuela, rogándole sin ninguna dignidad. Quizás porque era mayor, hizo un gesto con la mano y dijo: si quieres ir a estudiar a la ciudad, vete. Pero antes de que pudiera ser feliz, añadió: la familia solo tiene dinero para enviar a una persona a la escuela. Si quieres ir a la preparatoria, averígualo tú mismo. No nos pidas dinero. El frío viento invernal me golpeó la cara como una bofetada. Más tarde obtuve un buen resultado en el examen de ingreso a la preparatoria y alcancé la puntuación de admisión para la preparatoria del distrito de la ciudad. Pero como no teníamos dinero para pagar la matrícula, mis padres me aconsejaron: Linda, quizá no deberías seguir estudiando. Sabes que nuestra familia está pasando por momentos difíciles. En ese momento mi decepción por ellos llegó al límite. ¿Por qué no son mis padres quienes me apoyan y protegen, sino que siempre me lastiman? Contuve las lágrimas y dije que encontraría la manera. El pueblo estaba contratando trabajadores de verano, así que tomé mi tarjeta de identificación recién emitida y encontré trabajo como camarero en un restaurante. Trabajaba de pie desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días, tan agotado que sentía que mi alma estaba a punto de abandonar mi cuerpo. Después de 3 meses completos, apenas ganaba lo suficiente para pagar mi primer año de preparatoria y algunos gastos de manutención, así que fui solo al instituto de la ciudad a matricularme. Mis padres no vinieron a despedirme, pero me dieron en secreto $500. No los negué, pero en cuanto los acepté no sentí la calidez ni la felicidad imaginadas. Quizás ya había superado la edad de conocer el amor paterno. Mi primer año en Gauchon fue duro, los precios en la ciudad eran mucho más altos que en el pueblo. Para ahorrar, comía los bollos al vapor y las gachas más baratos de la cafetería, bebía la sopa gratis y, cuando tenía tanta hambre que no podía dormir por la noche, me levantaba a escondidas a beber agua. Pensaba que fuera lo que fuera, con que me llenara el estómago, era suficiente. Mirando hacia atrás ahora, fue una dificultad realmente insoportable. Pero aún conservaba la esperanza de poder estudiar. Mientras aprovechara la oportunidad de aprender, podría cambiar mi destino. Sin embargo, la realidad me dio un duro golpe. En mi primer examen, solo obtuve un nivel promedio. En ese entonces había 1000 estudiantes en primer año de preparatoria, y yo estaba por encima del 300. Si me quedaba en este rango, sin duda me asignarían a una clase normal. Para alguien que alguna vez fue una estudiante destacada, esto fue sin duda un duro golpe. Una vez más me sentí perdida y confundida,
como muchas chicas en la adolescencia, atraídas por novelas y revistas extracurriculares. Solo esas historias románticas y espléndidas podían alejarme temporalmente del dolor de la realidad. Lo que me ayudó a encontrar el rumbo fue un artículo publicado en una revista femenina. El artículo contaba la historia de una chica de una familia desafortunada que, tras crecer, obtuvo una licenciatura mediante exámenes de admisión a la universidad para adultos. Me quedé mirando el nombre de la autora durante un buen rato sin poder tranquilizarme. Era Andelsa. Leí el artículo con atención y descubrí muchos detalles desconocidos sobre su pasado. Resultó que sus notas eran incluso mejores que las mías en aquel entonces, obtuvo el primer puesto en todo el condado en los exámenes de secundaria. Pero ella no tuvo tanta suerte como yo. Después de los exámenes de secundaria, sus abuelos la obligaron a quedarse en casa, cortándole todo contacto con el mundo exterior, lo que le hizo perder la oportunidad de entrar a la preparatoria. Cuando sus abuelos le consiguieron un matrimonio, solo tenía 16 años, y el otro no era una persona destacada, sino un hombre incapaz de valerse por sí mismo. Solo porque ese hombre dio $100,000 estadounidenses, sus abuelos la vendieron. Más tarde luchó muchísimo para salir de su terrible situación. Mientras ganaba dinero para mantenerse, usó sus estudios de secundaria para ingresar a una universidad para adultos y luego obtuvo una licenciatura. Justo este año se graduó, se incorporó sin problemas a una empresa, haciendo un trabajo que le apasiona, y cambió por completo su destino. Estoy segura de que ella es mi Andelsa, no alguien con el mismo nombre, porque al final del artículo que escribió, espero inspirar a las niñas con mi historia a estudiar con ahínco y nunca limitar sus horizontes al lugar donde nacieron. El mundo exterior es vasto y maravilloso. Elsa Ann también me dijo cosas parecidas. Ese día, llamé desde el teléfono público de la escuela al editor de la revista. Hola, ¿podría preguntarle si conoce la información de contacto de Elsa? El editor se sorprendió y dijo que la revista no podía revelar información personal. Pero ella fue comprensiva y me dijo, si tienes alguna idea o comentario después de leer el artículo de Elsa, puedes decírmelo directamente y te ayudaré a transmitir el mensaje. Lo pensé un momento y le dije, entonces por favor, dile que me llamo Linda y que estudio en un instituto de la ciudad. Si aún recuerda mi nombre, por favor, envíame un mensaje a mi correo electrónico. Muchas gracias. El editor no me entendió bien, pero aún así anotó mi correo electrónico de Google y me pidió que esperara con paciencia. Le dije que no había problema. Realmente no esperaba recibir una respuesta. Solo quería que Andelsa supiera que todavía la recuerdo. Y que le estoy agradecido. Inesperadamente 3 días después, durante la clase de informática, recibí un nuevo correo electrónico. Lo que me emocionó aún más fue el contenido. Querida Linda, me alegra mucho saber de ti. No esperaba que ya estuvieras en la preparatoria. El tiempo vuela. ¿Cómo has estado últimamente? ¿Tienes algún problema o dificultad en tu vida o en tus estudios? No dudes en contactarme cuando quieras. Este es mi número de teléfono. Andelsa no se había olvidado de mí, e incluso estaba dispuesta a seguir en contacto conmigo. Marqué rápidamente el número desde un teléfono público. El número era real, la llamada se conectó y una voz familiar y amable respondió, «Hola, es Linda». Respondí con un con un nudo inexplicable en la garganta. Hablé con Andelsa un buen rato contándole todo lo que había pasado a lo largo de los años. Dijo que estaba bien, pero que estaba bastante indignada por lo que yo había pasado. Con rabia en la voz, me dijo, «Dices que tu familia no te pagará la matrícula ni los gastos de manutención. Han pasado tantos años, y siguen así». Sonreí con amargura. «No pasa nada, ya no espero nada de ellos. Solo estoy muy preocupada por mis notas y no sé cómo estudiar. A veces me siento bastante decepcionada conmigo misma». Andelsa me consoló con ternura. «No estés triste, Linda. ¿Sabes por qué te fue peor que a otros estudiantes en el examen de admisión? No es porque no te esforzaras, sino porque los recursos educativos del campo no se comparan con los de la ciudad. Ya estabas en desventaja desde el principio. Además, muchos estudiantes de la ciudad pasaban las vacaciones de verano asistiendo a clases extra mientras tú trabajabas para pagar la matrícula. Alcanzar tu puesto actual ya es bastante bueno.
Aprender no es una carrera a toda velocidad, sino una escalada, se trata de perseverancia a largo plazo. ¿Entiendes? Sus palabras parecían tener un poder sanador, sentí como si una herida supurante en mi corazón se estuviera rellenando lentamente con algodón. De hecho, cuando las personas sufren y están indefensas, lo que más necesitan es una palabra de comprensión y apoyo. Estuve solo demasiado tiempo. Me sequé las lágrimas del rabillo del ojo y asentí con seriedad. Entiendo, gracias, tía Elsa. No te preocupes, estudiaré mucho igual que tú. Ella sonrió, la tía Elsa cree que puedes lograrlo. Después de eso, seguí en contacto con ella a menudo. Nunca me consideró molesto y a menudo me ofrecía ayuda. No solo en palabras, sino también materialmente. En mi cumpleaños, recibí un paquete de la tía Elsa. El paquete era pequeño, pero su contenido era muy valioso. Una caja grande de repuestos para bolígrafos y una hermosa laptop. Un sobre grueso con una carta escrita a mano y $2.000. Un teléfono plegable con tarjeta SIM y cargador. Al sentir su gran peso, mi corazón se conmovió profundamente. La tía Elsa parecía temer que no lo aceptara, así que me lo explicó con detalle en la carta. Linda, por favor, acepta todo esto sin dudarlo. Puedes devolvérmelos en el futuro si quieres. Pero si no los aceptas, entenderé que no me reconoces como la tía Elsa. La papelería es para animarte a estudiar mucho, el dinero es para aliviar las presiones de tu vida y el teléfono es para nuestra comunicación a largo plazo. Si necesitas algo en el futuro, siempre puedes pedirme ayuda, no lo dudes. La tía Elsa no tiene más expectativas ni exigencias que las tuyas, salvo que perseveres en tus estudios. Aunque estudiar no es la única salida, es nuestra mejor opción. Sigue adelante, espero tus buenas noticias. Creí firmemente en sus palabras, eran fruto de años de experiencia. Le escribí una carta de agradecimiento prometiéndole que haría todo lo posible y que nunca me rendiría. Con la ayuda de la tía Elsa, mi vida en la escuela se ha vuelto mucho más cómoda. Aunque no puedo decir que sea rico, al menos he alcanzado el nivel de un estudiante normal. Al ir a la cafetería, podía comer hasta saciarme en cada comida, y ese hambre profunda y escalofriante por fin empezó a desvanecerse. Mi cuerpo se fue fortaleciendo poco a poco sin darme cuenta. Recuerdo que había una marca de salto de longitud en el patio. Antes solo saltaba 1,5 metros, pero ahora puedo llegar fácilmente a los 1,7 metros. No sé si he crecido, me he vuelto más fuerte o ambas cosas. Lo que me sorprendió aún más fue que a medida que mi condición física mejoraba, mi ánimo también se recuperaba. Ya no me mareaba en clase, al contrario, tenía la mente despejada, el pensamiento ágil y estaba en mi mejor momento desde que empezó el semestre. Cada vez que presento un examen, puedo ver mi sutil progreso. Aunque sea solo un pequeño progreso acumulado con el tiempo, se convierte en un cambio transformador, como el agua que desgasta la piedra. Finalmente, para el examen final del primer semestre del primer año de preparatoria, mi puesto había ascendido al 17º de todo el grado. Según el estándar de clasificación del profesorado, quienes se encuentren entre los 200 mejores el próximo semestre podrán ingresar a la clase de honores. Ya casi estoy cerca de mi objetivo. Pero ahora me surge otra pregunta, ¿debería elegir humanidades o ciencias? En aquel entonces existía la idea generalizada en la escuela de que las humanidades eran para las chicas y las ciencias para los chicos. El razonamiento era que los chicos son racionales y tienen un pensamiento lógico fuerte, mientras que las chicas son más emocionales y tienen un pensamiento lógico más débil, por lo que los campos de estudio adecuados difieren en consecuencia. Varias chicas con buen rendimiento ya habían decidido estudiar humanidades. También hablé de esto con la tía Elsa, y ella chasqueó la lengua con indiferencia al oírlo. Las carreras no se diseñan en función del género. ¿Conoces a Madame Curie, verdad? Aún así, ganó el Premio Nobel de Física. ¿Has oído hablar de los programadores, verdad? La primera programadora del mundo fue una mujer, y ahora la tía Elsa también es programadora. Así que no escuches esas tonterías, estudia lo que quieras. Pero si piensas en las perspectivas laborales, te recomiendo que estudies ciencias, al menos no te morirás de hambre. La tía Elsa me dijo con su experiencia personal, que la ciencia sí tiene mejores perspectivas en la sociedad. Además, como me gusta ganar dinero, seguí su consejo obedientemente y centré mis estudios en física, química y biología.
Al fin y al cabo, para la gente pobre, no se puede permitir equivocarse en estas decisiones de la vida. Durante las vacaciones de invierno volví a casa y seguí haciendo las tareas del hogar y cuidando a mi hermano menor como siempre, contactando a escondidas con la tía Elsa de vez en cuando. Mi familia nunca me prestó atención, no les importaba en absoluto lo que hacía a diario, así que nadie descubrió el secreto entre la tía Elsa y yo. Sin embargo, tampoco preguntaron por mis estudios ni si había organizado los gastos del siguiente semestre. Al sentir su indiferencia y frialdad, me convencí aún más de que la tía Elsa tenía razón al dejar a esta familia. Después de que empezó el semestre, resolví el problema económico con la beca escolar y la ayuda de la tía Elsa. Ella me dijo que de ahora en adelante me apoyaría y que podría concentrarme en estudiar sin tener que esforzarme para ganar dinero. Al principio, no acepté porque me preocupaba que fuera nueva en la sociedad y no tuviera mucho dinero. Inesperadamente se rió entre dientes. Tonta, dije que debía dinero solo para engañarlos, si no, ¿cómo me dejarían ir? No tengo otras habilidades, pero sé cómo ganar dinero, así que no te preocupes. Pero me sentí un poco intranquila. Así que le pregunté, ¿por qué quieres ayudarme así? Solo nos hemos visto una vez y mis padres no han sido nada amables contigo. Quizás esto no se pueda explicar solo con la palabra amabilidad. La tía Elsa habló con calma, piensa en ello como una forma de recompensar a alguien. Cuando llegué a Shanghái, no tenía dinero y alguien me ayudó. Cuando le pregunté qué quería a cambio, solo dijo que le bastaba con que pudiera transmitirle su generosidad. Así que, linda, por eso la tía Elsa te ayuda. Verte ahora es como ver mi yo del pasado, y no puedo evitar querer echarte una mano. Si logras tus sueños con mi ayuda, seré muy feliz. Mis ojos se llenaron de cariño al escucharte. Si algún día yo también pudiera tener este poder de transmitir bondad, qué maravilloso sería. Y el mundo también sería un lugar mejor. 2 meses después en el examen, obtuve un buen resultado, quedando en el puesto 177 de todo el grado y en el 145 de las asignaturas de ciencias. Aunque no podía compararme con los mejores estudiantes, aún así me gané un puesto en la clase de ciencias avanzadas. La vida estudiantil se volvió aún más agotadora, con la cuenta regresiva para el examen de admisión a la universidad acercándose a todos. Y yo era, sin duda, uno de los estudiantes más aplicados de la clase. Me levantaba a las 6 todos los días y era el primero en llegar al edificio de profesores para estudiar. Nunca tenía sueño en clase, si lo tenía, me pellizcaba el muslo o me apretaba la palma de la mano. Después de clase, perseguía al profesor para hacerle preguntas, llenando rápidamente mis apuntes hasta el tope. Después de clase, volvía al dormitorio, encendía la lámpara del escritorio y leía hasta las 11. No hago muchos amigos ni hablo de amor, aparte de estudiar. Apenas tengo temas en común con mis compañeros, y todos me reconocen como un ratón de biblioteca. Pero es difícil. Para nada. Luchar por mis sueños en la adolescencia es lo más feliz que puedo imaginar. Progresé rápidamente y para el segundo año de preparatoria, mis calificaciones se habían estabilizado por encima de los 600 puntos. La profesora dijo que si seguía así, entrar en una universidad de élite no sería un problema. La tía Elsa también se alegró por mí, transfirió un bono de $500 a mi cuenta bancaria y me animó a seguir esforzándome, diciéndome que, después de entrar en una escuela en Shanghái, debería ir a visitarla. Un futuro brillante parecía estar a mi alcance, fue una de las épocas más brillantes de mi vida. Pero las sombras de la realidad se fueron cerrando poco a poco. Primero, en mi segundo año de preparatoria, mi hermano menor, Julián, estaba a punto de entrar a la secundaria. Sus notas seguían siendo muy bajas. Mis padres no suelen prestarme mucha atención, pero en ese momento, de repente, me miraron con cariño y me dijeron, Linda, eres muy inteligente, todo tu trabajo escolar es excelente. Luego fingieron regañar a mi hermano menor, mírate, no te comparas ni con la mitad de lo que hace tu hermana. Pensé que habían mejorado de repente hasta que revelaron sus verdaderas intenciones. Linda, tus padres saben que eres buena estudiando. Ahora deberías ayudar a tu hermano y darle clases particulares. Deberías ser capaz de resolver problemas de sexto de primaria, ¿verdad? Mi mano que sostenía el bolígrafo se tensó un momento y sonreí, diciendo, sí puedo, pero cobraré por las clases particulares. La expresión de mi mamá cambió. ¿Qué dices?
¿Ayudar a tu propio hermanito con la tarea te parece un agravio? Papá la interrumpió y se rió 2 veces. Linda, tu mamá solo habla por enojo, no te lo tomes a pecho. ¿Qué te parece esto? ¿Acaso no querías un abrigo rojo antes? Si ayudas a tu hermano con sus estudios, papá te comprará uno este año. Al verlo montar semejante espectáculo solo para su hijo, me pareció ridículo y lo rechacé con frialdad. Primero, he crecido y el abrigo rojo era algo de hace años, puede que ahora ni me quede. Segundo, eres mi padre, no necesitas condiciones para comprarme nada. Si de verdad quisieras comprármelo, no me habrías hecho esperar hasta ahora. Por último, solo soy la hermana de Julián, no su niñera ni su maestra, y no tengo la obligación de hacerme responsable de su vida. Puedes pelear o regañar todo lo que quieras. Me han castigado mucho en casa desde pequeña, sobre todo por culpa de Julián. Que no pudiera defenderme de joven no significa que ahora tenga que tragarme el orgullo. De verdad que me van a dar una paliza. Pero no tengo miedo, tomé el cuchillo de fruta de la mesa y dije, vamos, a ver quién mata a quién primero. Me llamaron lunático e incluso le advirtieron a mi hermano menor, tu hermana parece un poco anormal, aléjate de ella. Es su culpa por presionarme para que sea anormal. A Julián le fue muy mal en los exámenes, así que sus padres hicieron que repitiera el año. Toda la familia estaba preocupada por él, incluso considerando gastar dinero y usar contactos para que entrara en una buena escuela. Yo era diferente, de repente tuve fiebre unos días antes del examen, y nadie se enteró. Solo la tía Elsa me llamó consolándome con dulzura, haz lo mejor que puedas, Linda, no te preocupes demasiado y no te culpes. En ese momento me dieron ganas de abrazarla a la distancia. Reuní fuerzas y terminé el examen. Pero estar enfermo afectó un poco mi rendimiento, parece que recordé mal 2 fórmulas clave. Durante la espera de los resultados, estuve constantemente ansioso. Por suerte, las preguntas de ese año eran sencillas. Cuando salieron los resultados, respiré aliviado, 628 puntos, un rendimiento normal. Le conté esta buena noticia a la tía Elsa y luego me matriculé personalmente en la universidad. Pero de repente mis padres me encerraron en casa y no me dejaron salir. Linda, sé obediente. Con tener el bachillerato y empezar a trabajar es suficiente. Contactamos a Benjamin, el vecino, y el mes que viene te llevará a trabajar a una fábrica textil en Guangdong. ¿Te acuerdas de Benjamin, verdad? Empezó a trabajar justo después de la secundaria y ahora gana bastante dinero al mes. Casi me vuelvo loca, no podía creer lo que oía. ¿Por qué? Saqué 628 puntos. ¿Sabes cuántas buenas escuelas aceptan esa puntuación? ¿Por qué debería ir a trabajar con él a una fábrica de ropa? Nunca me ayudaste antes, vale, pero ¿por qué intentas arruinarme ahora? ¿Acaso tienes un poco de conciencia? La abuela me miró, se burló y cerró la puerta de mi habitación. Es solo porque tu destino es malo, naciste en nuestra familia. Elsa también tenía buenas notas en ese entonces, pero tampoco fue a la preparatoria. Le di una patada a la puerta mientras la maldecía. Vieja bruja, ¿cómo te atreves a mencionar a la tía Elsa? No me dejes salir o te estrangularé si salgo. Me ignoraron y estaban afuera discutiendo si nos mandarían a Benjamin y a mí a trabajar. Benjamin dudó un poco al principio. Linda había sacado también el examen, ¿porque tenía que ir a sufrir a una fábrica? Con tan buenas notas ni se me ocurriría. La anciana se rió y dijo, ¿de qué sirve que una chica estudie? Es mejor empezar a ganar dinero pronto. Además, ¿no te ha gustado siempre Linda? Puedes forjar una relación allá, luego volver, casarte y tener hijos. ¿No es genial? Entonces Benjamín asintió. Casi me dan ganas de vomitar. A Benjamín le encantaba acosarme desde que éramos niños. Me levantaba la falda, me jalaba el pelo y me rompía la tarea. Esa vieja quería arruinar el futuro de la tía Elsa, y ahora quiere arruinar el mío. Al anochecer, apenas logré calmarme y contacté discretamente a la tía Elsa. Le expliqué la situación y le pedí que me ayudara a matricularme en la universidad primero. Pase lo que pase, este asunto no puede retrasarse. Ya averiguaré el resto poco a poco. En cuanto envié el mensaje, me sentí muy angustiada. En un momento como este todavía tenía que molestar a la tía Elsa.
Pero mirando a mi alrededor, parece que ella es la única en este mundo en quien puedo confiar. La tía Elsa me respondió rápidamente: no te preocupes, te ayudaré con la computadora. Solo envíame tu número de candidato y tu número de identificación. Además, que no se preocupen demasiado por los próximos días. Iré a recogerte antes de que te despidan. Recuerda traer tu DNI y el libro de registro de domicilio con antelación. No te asustes ni te desanimes. Yo pude escapar en aquel entonces, y ahora tú también puedes. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, con lágrimas corriendo sin control. Creo que por mucho que dé nunca podría corresponder a la bondad de la tía Elsa. Ella me ayudó a solicitar plaza en la Universidad de Shanghái, especializándome en física y química, que es lo que me interesa. En casa hacía el papel de una buena hija que había dejado de resistirse. Mis padres fueron dejando de desconfiar de mí y de vez en cuando me permitían salir a pasear. Pero solo a la distancia de la puerta al jardín delantero. Es como estar atado como un perro. Benjamin vino a verme, su expresión delataba una emoción incontrolable. Linda, cuando lleguemos juntos a Guangzhou, te llevaré a comer rollos de arroz y a ver la torre de Cantón. Será muy divertido. En un par de años nos casaremos, tendremos un hijo y luego una hija. Me clavé las uñas en la palma de la mano, luchando por resistir las ganas de golpearlo. El día de la partida se acercaba cada vez más, y todos irradiaban alegría. Solo yo me sentía cada vez más inquieto, teniendo que revisar los mensajes que la tía Elsa me enviaba cientos de veces al día antes de poder dormirme. Te espero en la puerta a las 5 de la mañana del día 15. Trae tu DNI, el libro de registro de domicilio y demás pertenencias para escapar. Asegúrate de que no se enteren, y luego te llevaré a Shanghái. Sabía que solo tenía esta oportunidad y que nada podía salir mal. La mañana del 15 de agosto me desperté muy temprano. Incluso en verano, el cielo apenas comenzaba a clarear a esa hora. Me levanté de la cama en silencio y bajé las escaleras, dando cada paso sin la menor precaución. La distancia de poco más de 10 metros desde la habitación hasta la puerta de repente se me hizo tan larga como una peregrinación al oeste. Por suerte, nadie me vio. Contuve la respiración y empujé la puerta lentamente, viendo una figura familiar y extraña al borde de la carretera. Iba en motocicleta con casco y el rostro oculto, pero reconocí a la tía Elsa de un vistazo. Reprimiendo el latido de mi pecho, estaba a punto de acercarme cuando de repente una voz aguda resonó detrás de mí: Linda, ¿a dónde crees que vas? ¿Por qué se levantó tan temprano esta anciana? Su mano marchita me agarró la muñeca con fuerza y empezó a gritar a todo pulmón. Estaba tan asustado que casi me sale el corazón, así que le di una patada al corazón de inmediato. Luego corrí hacia la tía Elsa y me senté en la parte trasera de su motocicleta. Tía Elsa, vámonos. La vieja seguía tumbada en el suelo, gimiendo, y el motor ya había zumbar 2 veces, llevándonos velozmente hacia la distancia. En ese momento el pueblo aún estaba en paz, y en el horizonte lejano, un tenue resplandor rojizo anaranjado floreció, iluminando el valle oscuro. También iluminó el rostro sonriente de la tía Elsa. Me aferré a su cintura, sintiendo el viento soplar contra nosotros, riendo y luego llorando. Parecía que nunca me había sentido tan libre en mi vida. Tía Elsa, así que si sabes andar en moto. Eres increíble. ¿De verdad viniste a salvarme, tía Elsa? Estaba tan asustada en casa, sollozando. Ella levantó una ceja y sus ojos se curvaron en una sonrisa. Claro que soy capaz de todo. Cuando lo digo, lo hago. No nos atrevimos a demorarnos, devolvimos la moto en el pueblo, tomamos un autobús hasta la ciudad y abordamos un vuelo a Shanghái antes del anochecer. En cuanto mi cuerpo se despegó del suelo, finalmente me sentí a gusto. En lo alto quienes querían controlarme ya no podían alcanzarme. A partir de entonces, al igual que la tía Elsa, yo también me convertí en una de las aves más libres del mundo. La tía Elsa me llevó a su casa en Shanghái. Era un apartamento de tamaño moderado, ni grande ni pequeño, pero limpio, ordenado y muy acogedor. Había preparado con antelación los artículos de aseo y las necesidades diarias que necesitaba y me dejó mudarme de inmediato. Esa noche dormí plácidamente, a mi lado estaba la tía Elsa, la persona que más me quería en este mundo. La tía Elsa se tomó unos días libres y me llevó a explorar los alrededores.
El primer lugar que visitamos fue la Torre Perla Oriental. Al llegar al nivel más alto y estar en el mirador con vistas al paisaje, recordé de repente el deseo que pedí a los 13 años. Desbordada por la emoción, Linda, lo has logrado. No has desistido de las dificultades ni has sudado en el camino. También conociste a una benefactora en tu vida, se llama Elsa y es tu pariente cercana. La tía Elsa estaba muy ocupada con el trabajo en la empresa y pronto regresó al trabajo. Ahora es una típica oficinista urbana, cargando su mochila, saliendo temprano y regresando tarde. Aunque ocupada, es económicamente independiente y muy realizada. Recibí la carta de admisión al departamento de física de la universidad y, después, encontré una cafetería cercana para trabajar a tiempo parcial. Le prometí a la tía Elsa que nunca más le pediría dinero durante la universidad, ya me había ayudado bastante. No se negó, simplemente me dio una suave palmadita en la cabeza y me dijo, pase lo que pase, no olvides que soy tu apoyo. Después de cobrar, usé parte del dinero para comprarle a la tía Elsa un collar de cristal, expresándole solemnemente mi gratitud. Me regañó verbalmente por malgastar el dinero, pero en cuanto se lo puso, no pudo evitar enjugarse las lágrimas. Linda, eres una buena niña. La tía Elsa nunca se ha arrepentido de haberte ayudado. Sonreí y la abracé, por supuesto. Solicité préstamos estudiantiles y becas durante mis 4 años de universidad, así que la presión financiera no era mucha. Durante las vacaciones de invierno y verano, trabajaba a tiempo parcial o buscaba prácticas. Junto con mis buenas notas en la escuela, mi currículum era bastante impresionante. En mi último año, un profesor me recomendó trabajar en un instituto de investigación. El instituto no tenía relaciones interpersonales complicadas, lo cual me venía muy bien. Todo salió de maravilla, y también le estoy muy agradecida a la tía Elsa por sus consejos y orientación en todo aspecto. Ese verano, después de graduarme, la invité a una gran cena y charlamos toda la noche. Tomé un poco de vino tinto y un poco achispada, le hice una pregunta muy curiosa, tía Elsa, en aquel entonces, cuando luchabas sola en Shanghái, ¿cómo demonios lo lograste? De una chica trabajadora sin nada a donde estás hoy, las dificultades debieron ser inimaginables. Exhaló suavemente con suaves arrugas en las comisuras de sus ojos, porque tengo esperanza en el corazón y también he conocido a mucha gente amable. Cuando estaba en mi peor momento sobreviví gracias a la ayuda de desconocidos, una hermana que ni siquiera conocía me dio trabajo y el dueño de un restaurante me invitó a comer. Más tarde trabajé a tiempo parcial mientras estudiaba por mi cuenta. Mi compañera de piso de entonces tenía miedo de molestarme, así que solía caminar en silencio e incluso me dejaba la luz encendida. El orientador universitario también fue muy amable y me ayudó a solicitar muchas subvenciones. Todavía le estoy agradecido. La cálida mano de la tía Elsa se posó suavemente en mi hombro. ¿Y tú, Linda? ¿Recuerdas el año que volví a mi pueblo? Fuiste la única sobrinita que vino a despedirme. En ese momento pensé, Andrew es un canalla, pero tiene una hija tan encantadora. Desde entonces, supe que eras una buena niña que sin duda tendría un futuro brillante. Me incliné con naturalidad y me acurruqué junto a ella. Tú también, tía Elsa. Desde el momento en que me diste esos dulces, supe que no eras la mala persona que decían. Simplemente elegiste la vida que querías y me salvaste. A lo largo de los años, rara vez he pensado en mi familia original ni en ese pueblecito ignorante y atrasado. Pero cada vez que lo recuerdo sin querer, siento una amargura insoportable. No solo porque una vez me causaron dolor, sino también porque en este mundo hay innumerables lindas que nunca lograron escapar de las montañas. Se ven obligadas a abandonar la escuela, trabajar, casarse y tener hijos. La mayoría se insensibiliza gradualmente aceptando inconscientemente el lavado de cerebro de la decadencia inútil, y a su vez oprimen a la siguiente generación de mujeres. Eran confusas y poco amables, incluso repulsivas, igual que mi madre y mi tía Charlotte. Después de trabajar unos años, saldé la deuda con mi tía Elsa y mis préstamos estudiantiles, y comencé a apoyar a algunas niñas rurales. Eran muy parecidas a mí en aquel entonces, nacidas en la pobreza y en condiciones difíciles, pero con una mirada llena de ansia de conocimiento. A menudo las animaba, el mundo exterior es vasto y hermoso, tienen que salir a verlo. Dejar las montañas, brillar con fuerza en diversos campos y crecer como mujeres independientes y fuertes. Luego influir en más niñas,
permitiéndoles ver esperanza en el futuro y romper las ataduras del destino. Generación tras generación de esfuerzo, generación tras generación de apoyo, un día, crearemos un mundo mejor. Creo que este es el final más perfecto para la historia.